Hola, mis estimados amigos. Bienvenidos una semana más a Loro el Calderas. En esta ocasión, esta semana, tal como dijimos, os hice saber la semana pasada, vamos a tratar la segunda parte de cálculo de tuberías, pero esta vez para media presión. Antes de hacerlo, quiero recordaros que estos programas están dedicados a los profesionales que se dedican al gas, agentes, instaladores, revisores, etcétera, etcétera, o futuros agentes del gas. Para los demás, pues sería solo algo curioso. Bien, una vez dicho esto, vamos sin más demoras a entrar ya en la materia. Bien, para ello voy a compartiros la pantalla ¿eh? para que veamos lo que vamos a estudiar. Bien, estas básicamente son las fórmulas que vamos a tratar. Aquí la última hubo un pequeño error, un pequeño fallo, y también en uno de los ejercicios me equivoqué, pero bueno. Bien, estas son las fórmulas de Renoir para media presión, MP media presión. Entonces, la diferencia que hay es que antes en baja presión aquí era pérdida de presión y aquí es PU presión 1 al cuadrado menos presión 2. Estas presiones son todas absolutas y las presiones absolutas se calculan la presión que nos dan más la presión atmosférica. La presión atmosférica también deben de dárnosla, suele ser 0,98 o 1, así entonces son presiones absolutas. Bueno, la presión 1 al cuadrado menos presión 2 al cuadrado, o presión inicial menos presión final, ¿eh? Es igual a 48,6. En baja presión era 232.000. Bueno, pues aquí es 48,6, que es lo que cambia por la longitud equivalente, por el caudal elevado a 1,82 partido por el diámetro elevado a 4,82. De aquí despejamos el diámetro. Entonces, el diámetro es igual a la raíz de 4,82 de 48,6 por la densidad por la longitud equivalente por el caudal partido por la presión inicial al cuadrado menos la presión final al cuadrado absoluta, recordad. Y aquí despejamos, y de aquí también la fórmula, despejamos la presión final y nos dice que la presión final es igual a la raíz cuadrada, normal, porque si era al cuadrado, de la presión 1 al cuadrado menos 48,6 menos porque aquí está negativo, pues se mantiene. 48,6 menos de la densidad más la longitud equivalente por el caudal el caudal elevado a 1,82 y dividido por el diámetro elevado a 4,82. Bueno, y aquí había que sacar paréntesis, ¿eh? Esto es digamos, el, el cálculo de Renoir, para que lo sepáis. Entonces, bien, una vez que tenemos esto, ya vamos a pasar ya a los ejercicios de prueba, ¿eh? Para que lo veamos. Voy a compartir pantalla para pasar a ello. Entonces, porque para la mejor prueba un botón, como suele decir. Bien. Este es el ejercicio, calcular presiones, ¿eh? Entonces nos dice, esto es una instalación de una teoría que va de A a B, en la que hay 10 viviendas. Bien, cuando hablamos de viviendas, en estas fórmulas hay que tener en cuenta, conforme unas tablas, el S1 y S2. S1 es con calefacción, S2 sin calefacción. También hay pero en locales no, hay también para locales, pero en locales no hay viviendas. Entonces, entonces el local se considera una vivienda aislada. Vale. Bien, conforme unas tablas, estas tablas nos dicen cuál es la relación de S1 y S2. Y voy a ver si tengo las tablas o las muestro. ¿eh? Un momentico.
Bueno, vuelvo a compartir pantalla para que veamos. Bien, esta es la, el cálculo de S1, S2, ¿veis? Es decir, si hay, recuerda si S1 si hay calderas, si S2 si no hay calderas. Entonces, si hay una vivienda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal, cual. Bien, y cuando son más de 30, si no hay caldera, 0,35 y si hay caldera, 0,15. Entonces, y aquí abajo nos dice los coeficientes S1 y S2 se obtienen de forma general mediante la aplicación de las siguientes fórmulas. ¿Eh? Entonces, es así como se calcula. ¿Eh? Entonces, una vez que ya sabemos esto, pues podemos pasar ya a donde estábamos, que era el primer ejercicio. Comparto pantalla y aquí estamos, el primer ejercicio. Ya sabemos que hay 10 viviendas. Eh, Aquí tengo que deciros que aunque nos ponga 10 viviendas, no sabemos si hay calderas o no. Solo sabemos que hay 10 viviendas. Entonces, el cálculo que hacemos es teniendo en cuenta que no hay caldera, ¿vale? Porque también nos han puesto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos que en la tubería A a B hay 10 viviendas y nos dicen que la presión en A es 1,5, la pérdida de presión no puede superar el 25%, que el poder calorífico, HS es el poder calorífico, es de 29,75 kilovatios hora por metro cúbico, que la densidad, que no tiene unidades, es 1,6, que la presión atmosférica, nos la dan, es un bar, y que la longitud relativa es 30 metros. Y la potencia por reglamentación, que para que no se nos olvide, es, es, es 30 kilovatios. Bien, entonces, como nos dicen que no, que la pérdida de presión no puede superar el 25%, entonces calculamos cuál es el 25% de 1,5, que nos da 0,375 bares. Aquí se mide en bares, no en milímetros de columna de agua, como era en baja presión. Aquí se calcula en bares, ¿de acuerdo? Entonces, 1,5 menos 0,375 es igual a 1,125 bares relativos. La longitud equivalente se calcula igual que en baja presión por el 1,2. Entonces, 30 por 1,2 igual a 36 metros. El caudal es igual a la potencia partido el poder calorífico, y la potencia se calcula por las viviendas, por la potencia individual por S. En este caso S2. La potencia individual era 30 kilovatios y el S2 para 10 viviendas según las tablas, recordad, las tablas era 0,52. Y lo vamos a ver, porque voy a pasarlo rápido, para que veáis, ¿ves? 0,52, aquí lo tenéis. ¿eh? ¿eh? Para 10, el S1 es 0,26 y el para S2 0,52. Volvemos otra vez al principio. Entonces, el S2 era 0,52. Entonces, la potencia común, en este caso es 10 viviendas por 30 kilovatios por S2, que es 0,52. Por tanto, la potencia común es 156 kilovatios. El caudal igual a 156 kilovatios partido 29,75 kilovatios hora por metro cúbico. El caudal es igual a 5,24 metros cúbicos la hora. La presión 1 absoluta es igual a 1,5 más la presión atmosférica, que era 1, igual a 2,5. La presión 2 absoluta, es igual a 1,125 más la presión atmosférica, que es 1. La presión 2 absoluta es igual a 2,125 bares absolutos. El diámetro, según hemos
hemos visto, era la raíz de 4,82 de 48,6 por 1, por la densidad absoluta, que es 1,6, por por la longitud equivalente, que era 36, por el caudal 5,24 elevado a 1,82 y dividido entre la presión 1 al cuadrado menos la presión 2 al cuadrado. ¿Eh? Y esto nos da que el diámetro es 8,65. Esto aquí me equivoqué, y es la raíz de 4,82. Por eso está esa ahí. Esta formulación es tal como se pondría en este, ¿de acuerdo? Bueno, el diámetro es 8,65 milímetros, pero aquí en España el diámetro comercial más cercano es 10 milímetros interior, exterior sería 12. Bien, entonces la presión 2 al final es igual a 2,5 al cuadrado menos 48,6, ¿eh? Por 1,6 por 36 por 5,24 elevada a 1,82 partido por 10 elevada a 4,82. Y todo, y todo ello se haría la raíz cuadrada y nos saldría 2,231 bares. La presión 2 es igual como esto es final, digo absoluta, pues entonces vamos a ver con la relativa, al cual había que quitar la presión atmosférica, 2,121 menos un bar, la presión atmosférica es igual a 1,121 bares relativos. Y aquí calculamos la velocidad, y la fórmula de velocidad es la que veis aquí. Cuando es de menos de 4 bares, que normalmente es lo que vamos a hallar, es decir, lo de cuando es más de 4 bares lo vamos a obviar, sería 374, pero en nuestro caso ahí siempre vamos a usar 354 por el caudal partido la presión final, ¿ya? eh, por el diámetro al cuadrado. Entonces la presión final, nos dicen que la presión final es absoluta. Entonces, 354 por el caudal, que era 5,24, dividido entre 2,32, que era la presión final absoluta, por el diámetro, que era 10 milímetros al cuadrado. Entonces la velocidad es igual a 8 metros por segundo. Este es el primer ejercicio. Esto es para que más o menos lo conozcáis. Entonces, ya vamos con el segundo ejercicio, el segundo ejercicio es calcular presiones y diámetros de la siguiente acometida. Nos dice que la presión en A es 3 bares, que la longitud es 30 metros, y luego que la longitud relativa entre B y C es de 20 metros, y la longitud entre B y D es también de 20 metros. Que la presión mínima en los puntos de C y D son 2 bares, y bueno, estos son los diámetros comerciales, que son 12,4, 16, 20, 26 y 32 milímetros interior. Nos dicen que tanto en C como en D hay 50 viviendas. El poder calorífico es 29,40 kilovatios hora por metro cúbico, que la densidad es 1,59, que la presión atmosférica es 0,98 y que la velocidad máxima no puede superar a 15 metros por segundo. Esto quiere decir que la velocidad no puede superar los 15 metros por segundo. Entonces, nos dice que calcula presión sin diámetros, como lo que nos pide en la foto. Entonces, la presión en A absoluta es igual a los 3 bares más 0,98, es igual a 3,98 bares absolutos. Recuerda, aquí se calcula en media presión, se calcula en bares. Y la presión final absoluta es igual a 2 bares, que nos dice que tiene que haber en C y D, más el 3,98, que es la presión atmosférica, igual a 2,98 bares absolutos. Entonces, luego la longitud equivalente en A y B es 36, que es 30 por 1,2, y la longitud en BC es igual a la longitud en BD, porque ambas miden 20 metros, es igual a 20 por 1,2, 24. El caudal es potencia partido poder calorífico, donde la potencia es igual a las viviendas por la potencia individual por S. Entonces, cuando nos dicen, recordad que cuando nos dicen que cuando se pasa de 30 viviendas,
en este caso tenemos 50 y 50, entonces por 50 viviendas serían 0,35 y por 100 viviendas también sería 0,35. La potencia por reglamentación son 30 kilovatios, entonces para 100 viviendas, como hemos dicho, 50 y 50, las tablas nos dicen que es 0,35 y para 50 también es 0,35, también lo pone aquí. Bueno, en tramo AB es igual, la potencia en AB es igual a 100 por 30 por 0,35 igual a 1050 kilovatios. Y el caudal común es 1050 partido 29,4, que era el HS, igual a 35,71 metros cúbicos la hora. Y el tramo BC es igual al tramo BD, entonces la potencia 50 vivienda por 30, la potencia que es que, vamos, digo, la potencia individual que es de kilovatio por 0,35, que era el S, en la potencia es igual a 525 kilovatios. El caudal es 125 por el HS y por 29,4, el caudal es igual a 7,86 metros cúbicos la hora. Entonces aquí hacemos una regla de 3. Si pierdes un bar de 50 metros, en 30 metros perderás X, igual. Luego 30 por 1 partido 50 igual a 0,6 bares. La presión, por tanto, final es igual a 3 bares menos 0,6 bares. La presión final es 2,4 bares. Entonces, como hay que hacer absoluto, entonces 2,4 bares más la presión atmosférica, que era 0,98, igual a 3,38 bares absolutos. ¿eh? Entonces, vamos a calcular ahora sí que el tramo AB. Entonces, ya tenemos todos los datos y vamos a calcular el diámetro. El diámetro es la raíz de 4,82 de 48,6, el coeficiente que nos da, por la densidad 1,59, por la longitud equivalente, que era 36, por 35,71, que era el caudal, elevado a 1,82 y dividido por la presión 1 al cuadrado menos la presión 2 al cuadrado. Y eso nos da 14,69 milímetros. Y el diámetro comercial más cercano es 16 milímetros interior. Aquí sería una 16, 18 y 16 o 18 por 1. Entonces ahora calculamos la presión final real, entonces sería la presión 1, que es 3,98 al cuadrado menos 48,6 por la densidad 1,59 por la longitud equivalente 36 por el 35, por el caudal 35,71 elevado a 1,82 partido el diámetro, que hemos dicho que era 16 milímetros, elevado a 4,82. Y esto nos da 3,59 bares absolutos. Y el relativo pues, sería quitarle la presión atmosférica, que es de 98, y nos queda que la presión real es 2,61 bares. La velocidad, que recordad, se usa la presión final absoluta, es 354 por el caudal, 35,71 partido la presión absoluta, que da 359, por el diámetro 16 milímetros al cuadrado. Entonces la velocidad es 13,75 metros por segundo, que se cumple que no es superior a 15. Entonces perdón, el tramo BC es igual al BD. Entonces el diámetro es la raíz de 4,82 de 48,6 por 1,59 por 24, que es la longitud equivalente, por el caudal, que era 17,86 elevado a 1,82 partido por la presión inicial 3,59 al cuadrado menos 2,98, que es la presión que teníamos al final al cuadrado, y nos da que el diámetro es 10,61 milímetros interior y el comercial más cercano es 12,4 milímetros interior. Entonces calculamos ahora la presión final real, que es la presión inicial 3,59 al cuadrado menos 48,6 por 1,59 por 24 por el 17,86, que es el caudal, elevado a 82, partido 12,4, que es el diámetro interior, elevado a 4,82. Y nos da 3,32 bares absolutos. De aquí sacamos
es relativo, que es quitarle la presión atmosférica, 0,98, y nos dice que 2,34 bares. Ahora calculamos la velocidad, que de nuevo recuerdo, la velocidad se calcula con la velocidad final absoluta, es 354 por 17,86 dividido entre 3,59 por 12,4 al cuadrado. Nos dice que la velocidad es 12,38 metros por segundo. Se cumple que no es superior a 15. ¿eh? Entonces, aquí esto es la misma, pero de otra manera. Bueno, y aquí pues esto es de otra, esto es de otra fórmula y el anterior también era de la forma del cálculo de baja presión de la semana pasada. Bueno, para no confundirnos, no lo pongo, claro. Bueno, y ahora vamos a seguir con un ejercicio. Esta vez el ejercicio es más grande, pero es decir, no voy a extenderme mucho, simplemente quiero que lo veáis porque este es el ejercicio que nos pide calcular el cálculo de las tuberías y las velocidades. Aquí vemos que empieza con 4 bares y llega al regulador y el regulador sale a 150 milibares, que sería el punto I, y nos dice que del punto I al punto Z son 15 metros. Después entra en el armario de contadores. En el armario de contadores, en los armarios de contadores suele llegar con, es decir, suele llegar con, digamos, con 20 bares, 22 bares, perdón, 22 bares, que sería llegar aquí, porque aquí dentro había un regulador, otro regulador y tal. Entonces llega con 22 milibares y al pasar por el contador suele perder dos milibares, entonces se quedan 19, 20 milibares a la salida del contadores, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen los datos que tenemos un poder calorífico de 11,9 kilovatios hora, que la densidad es 0,59, que la presión atmosférica es 0,98, que nos la tienen que dar, y la pérdida máxima que puede haber es de 20%, que la potencia en la cocina, perdón, esto son viviendas, y la primera vivienda, por eso aquí es A, después A prima, B segunda, B tercera, perdón, A primera, A segunda, tercera, nos dice que en la primera vivienda hay una cocina, una caldera, una lavadora, en la segunda vivienda una cocina, una caldera, lavadora, en la tercera vivienda solo hay una cocina y una caldera, en la cuarta vivienda hay una cocina, caldera, lavadora, y luego terminamos con el local. Entonces, eh, la potencia de la cocina 8 kilovatios, la potencia de la caldera 28,5 kilovatios, la potencia de la lavadora 10 kilovatios, la potencia del local por reglamentación sería 30 kilovatios. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen, nota los acotamientos son los que yo he designado, eh, no los que, no los que puso, eh, no lo que se nos dio en su día. Entonces, la presión YZ es igual a 150 milibares, como recuerda, hay que calcularlo en bares. Entonces, esto se divide, los 150 se divide entre 1000 y no para hacer los bares. Entonces, 0,15 bares. Entonces, para calcular la presión absoluta, pues ya sabemos que es sumarle la presión atmosférica y nos da 1,13. Pero a lo que yo quería ir es que la parte de la izquierda del armario de contadores es media presión y la parte derecha del armario de contadores es baja presión. Es lo que quería que supierais. ¿De acuerdo? Entonces, se calcularía, no voy a extenderme mucho porque no quiero hacer que sea largo este vídeo. Entonces, se calculan los caudales, calculamos la cocina, la caldera, etcétera, etcétera. En caso de que no nos den presiones finales, por reglamentación se tomará
17 milibares como medida. Recuerda, luego hay que pasarlo a bares. Nota que la salida del armario de control siempre tendremos, salvo que nos digan lo contrario, 20 milibares. A los controladores les llega a 22 milibares, que es lo que os decía, pero pierden 2 milibares al pasar por el contador. De ahí que a la salida tengamos 20 milibares. Entonces, tenemos 20 milibares menos 17 milibares, 3 milibares. Y esto lo hacemos para luego, recuerda, en baja presión se calcula por milímetros de columna de agua. Entonces aquí te calcula el tramo, tendríamos el cálculo del tramo a B, luego el tramo BC, tramo BD, tramo DE, tramo DF, el cálculo del resto de la vivienda similar a como lo hemos hecho hasta ahora, es decir, que sería lo que vimos la semana pasada de bajas presiones y tal y cual. Entonces aquí en local se calcula básicamente igual, da los datos que tenemos la densidad 0,59, la longitud equivalente que es 12 y la potencia por reglamentación en el local 30 kilovatios. La diferencia, la pérdida de presión sería 30 milímetros de columna de agua, que sería los 20 que llegan, menos la final, que es 17 por 10, 170 milímetros de columna de agua, total 30 milímetros. Aplicamos la fórmula de Reynolds. Primero hallamos el diámetro y después la pérdida de presión. Pues la regla Reynolds nos dice que el diámetro es 34,7, es decir, que el diámetro más próximo sería 40 milímetros interior. Usamos la fórmula de Renoir y nos dice que la pérdida real de presión es 15,2 milímetros de columna de agua, es decir, 1,52 milibares. A 20 milibares le quitamos 1,52 y nos da 18,48 milibares. Bueno, y ahora calculamos, ahora solo nos resta calcular usando la fórmula diagonal para la media presión el tramo situado antes del armario de contadores. Entonces, calculamos los caudales totales, que es la suma de los caudales que tenemos en la instalación, y luego ahora calculamos el tramo IZ. El tramo es el Q equivalente por el Sn por el Q en este caso, y la variación, es decir, 17,2 milímetros cúbicos partido hora por 0,72 más 0,2,7 más 2,77 metros cúbicos la hora, el caudal total igual a 15,67 metros cúbicos la hora. Eso lo sacamos de las tablas que hemos visto antes, dado que en todas las viviendas en calderas S2 es igual a 0,72. Aplicamos la fórmula de Renoir que hemos visto ahora, por lo sabemos por el 48,6, tal, y nos da, esto es la formulación tal como se ponía en este, Recordemos que al principio del ejercicio ya hemos calculado, hemos visto antes, hace un momento, la 1 y la 2. Entonces la presión 1 es 1,13, la presión 2 es 1,1, la densidad 0,59, la longitud equivalente son 12 metros y el caudal 15,67, que lo tenemos aquí arriba. El diámetro, por tanto, es 18,1 y nos dice que el diámetro comercial es de 20 milímetros. Entonces nos dice algo no cuadra, ya que como vamos a poner una tubería aquí y de 20 milímetros interior y en el local una de 40, por lo que lo más conveniente sería poner una cometida aparte para el local comercial. Eso es lo igual. Sí, habría que poner para que todo estaría bien, una cometida aparte en el local para que el caudal fuese menor y la tubería fuera también menor. Entonces calculamos la presión final con respecto al diámetro de 20 milímetros y nos dice que es 1,11 menos 0,98, que la presión atmosférica nos daría 0,13 bares. Y esto básicamente es el cálculo perdón, sería el cálculo de Renoir el cálculo de tubería conforme a Renoir para media presión. Este último ejercicio vais a encontraros, es decir, principalmente en los exámenes,
para, si alguno vais a hacer examen, me refiero. Es decir, porque mezclan, lo puede poner para que calcules media presión y baja presión. Cuando se os pone este ejercicio, luego calcular las del resto de las viviendas. Pues lo vais a poner como yo he puesto, se calcula igual, porque es decir, os lo ponen a posta para que calculéis. Básicamente ahí está todo, es decir, los caudales de las diferentes viviendas, porque para luego poder sumarlas, es decir, si os fijáis, sí que venía. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestra atención y por haber elegido al Loro del Calderas. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Ya cuento con ello. Y a los nuevos, bienvenidos y a los perennes, como digo yo, a los que estáis siempre conmigo, pues gracias por estar aquí y espero veros a todos, a los antiguos y a los nuevos, la próxima semana. Hasta entonces, ser buenos, portaros bien y que tengáis buena semana. Nos vemos. Hasta pronto.